Durante 3 meses, el semental blanco había atacado sin piedad a cualquiera que se acercara, mandando hombres al hospital con huesos rotos y espíritus destrozados. Entonces escuchó la voz del veterano por primera vez, y lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El polvo se levantaba en nubes densas cada vez que los cascos del enorme caballo golpeaban la tierra seca del corral. Era un animal imponente, un semental de casi 2 metros de altura, con un pelaje blanco plateado que brillaba bajo el sol intenso de Texas, como si estuviera hecho de metal fundido. Su crin ondulaba con cada movimiento violento, y sus ojos oscuros y salvajes reflejaban una furia que nadie en el rancho había logrado domar. Lo llamaban Titán, y ese nombre no era una exageración. Desde que había llegado al rancho Esperanza 3 meses atrás, el caballo se había convertido en una leyenda de terror entre los trabajadores y entrenadores de la zona. Nadie podía acercarse a menos de 10 metros sin que el animal se lanzara contra las cercas, relinchando con una ferocidad que helaba la sangre y levantando sus patas delanteras en el aire como si quisiera arrancar el cielo mismo. La historia de Titán era un misterio envuelto en rumores y especulaciones. Algunos decían que había sido maltratado en un circo ambulante, forzado a realizar trucos peligrosos bajo el látigo de hombres crueles que no entendían el espíritu noble de los caballos. Otros susurraban que había pertenecido a un millonario excéntrico que lo había comprado por una fortuna, solo para abandonarlo cuando el animal se volvió incontrolable después de un accidente traumático. Había quienes aseguraban haberlo visto en competencias de salto, donde su tamaño y poder lo hacían destacar, pero también donde algo había quebrado su espíritu, transformándolo en la criatura agresiva que ahora habitaba el corral más alejado del rancho. Lo único que todos sabían con certeza era que Titán no permitía que ningún ser humano se le acercara. Había mandado al hospital a 2 entrenadores experimentados, ambos con costillas rotas y moretones que tardaron semanas en sanar. Un veterinario que intentó sedarlo para examinarlo terminó con el brazo enyesado después de que el caballo lo golpeara contra la cerca con la fuerza de un ariete. El dueño del rancho Esperanza, don Miguel Ferreira, era un hombre de 60 años curtido por décadas de trabajo bajo el sol tejano. Había visto caballos salvajes, potros sin domar y sementales temperamentales, pero nunca nada como Titán. La frustración se reflejaba en su rostro cada vez que miraba hacia el corral, donde el gigantesco animal paseaba en círculos incesantes, como un prisionero buscando una salida que nunca encontraría. Don Miguel había invertido una suma considerable en comprar a Titán de un subastador que le aseguró que el caballo solo necesitaba paciencia y mano firme. Pero después de 3 meses y varios entrenadores fracasados, el ranchero comenzaba a considerar que tal vez había cometido el error más caro de su vida. Una tarde calurosa de julio, mientras don Miguel revisaba las cuentas en su oficina con las ventanas abiertas para dejar entrar algo de brisa, escuchó el sonido inconfundible de Titán atacando las cercas nuevamente. Los relinchos furiosos se mezclaban con los gritos de advertencia de los trabajadores. Dejando a un lado sus papeles con un suspiro de resignación, se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el corral donde Titán se alzaba sobre sus patas traseras, su enorme cuerpo proyectando una sombra intimidante sobre la tierra. 3 trabajadores se mantenían a distancia prudente, ninguno atreviéndose a acercarse más. El ranchero sintió un peso en el pecho. Sabía que no podía seguir así. Un caballo sin domar era un peligro constante, y aunque su corazón se resistía a la idea,
Comenzaba a contemplar la posibilidad de tener que vender a Titán o algo peor. Fue en ese momento de desesperación cuando su capataz, Roberto, entró en la oficina con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. «Don Miguel, hay alguien en la entrada que dice que puede ayudar con el caballo». El ranchero levantó una ceja, incrédulo. Ya habían venido una docena de supuestos expertos, cada uno con sus métodos infalibles, y todos habían fracasado estrepitosamente. Otro charlatán, Roberto preguntó con cansancio en la voz. El capataz negó con la cabeza lentamente. «Este es diferente, patrón. Es un veterano», dice, «estuvo en la guerra y trabajó con caballos en terapia para soldados heridos. No cobra nada, solo pide la oportunidad de intentarlo». Algo en el tono de Roberto hizo que don Miguel prestara atención. Se acercó a la ventana nuevamente, esta vez mirando hacia el camino de entrada donde distinguió la silueta de un hombre de pie junto a una camioneta vieja y desgastada por los años. El desconocido no parecía impresionante a primera vista. Era un hombre de mediana edad, quizás 40 y tantos años, con una barba espesa y canosa que le cubría gran parte del rostro. Vestía una chaqueta de mezclilla gastada y pantalones de trabajo, y había algo en su postura que transmitía una quietud inusual, una calma que contrastaba dramáticamente con la energía frenética que Titán irradiaba. Don Miguel observó cómo el hombre miraba hacia el corral distante, y aunque estaba demasiado lejos para ver su expresión claramente, había algo en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza que sugería que no estaba viendo un problema imposible, sino un rompecabezas esperando ser resuelto. «Dile que entre», ordenó finalmente don Miguel, más por curiosidad que por esperanza real. Minutos después, el veterano caminaba hacia la casa principal con pasos medidos y seguros. Cuando el hombre entró en la oficina, don Miguel pudo observarlo mejor. Su rostro estaba marcado por líneas profundas que hablaban de experiencias difíciles, y sus ojos azul grisáceo tenían esa mirada distante que el ranchero había visto antes en hombres que habían conocido la guerra. Pero también había algo más en esos ojos, una calidez escondida detrás de la dureza, una comprensión que iba más allá de las palabras. El veterano extendió su mano callosa y don Miguel la estrechó, sintiendo la fuerza contenida en aquel apretón. «Soy James Walker, señor. Escuché que tiene un caballo con problemas». La voz del hombre era profunda y tranquila, cada palabra medida y deliberada como si estuviera acostumbrado a hablar solo cuando era necesario. Don Miguel asintió lentamente mientras señalaba una silla para que su visitante se sentara, aunque James permaneció de pie con las manos en los bolsillos de su chaqueta. «Titán», respondió el ranchero con un suspiro que llevaba el peso de 3 meses de frustración. «Es el caballo más grande y el más agresivo que he visto en mi vida. Ha lastimado a varios hombres y no permite que nadie se le acerque. Los mejores entrenadores de la región han intentado trabajar con él y todos han fracasado». James escuchó en silencio, su expresión impasible, mientras don Miguel detallaba los incidentes, las técnicas intentadas y los recursos gastados sin éxito alguno. Cuando el ranchero terminó su relato, el veterano simplemente asintió. «¿Puedo verlo?», preguntó con voz serena. Don Miguel dudó por un momento, recordando lo que le había sucedido a los otros que se habían acercado con demasiada confianza, pero finalmente accedió con un gesto de resignación. Los 2 hombres caminaron juntos hacia el corral de Titán, seguidos a distancia prudente por Roberto y otros trabajadores curiosos. A medida que se acercaban, el caballo levantó la cabeza de inmediato como si hubiera sentido su presencia antes de verlos. Su cuerpo masivo se tensó visiblemente y comenzó a patear el suelo con fuerza, levantando nubes de polvo que flotaban en el aire caliente de la tarde. Los relinchos de advertencia resonaron por todo el rancho, un sonido que hacía que los otros caballos en corrales cercanos se agitaran inquietos. Don Miguel se detuvo a una distancia segura,
pero James continuó avanzando con pasos lentos y constantes hasta quedar a unos 5 metros de la cerca. El caballo inmediatamente reaccionó con violencia, alzándose sobre sus patas traseras y golpeando el aire con sus cascos delanteros en un despliegue de fuerza bruta que habría aterrorizado a cualquiera. «Retroceda», gritó don Miguel con urgencia, pero James no se movió. En su lugar, el veterano simplemente se quedó quieto observando al animal con una intensidad que parecía penetrar más allá del músculo y el hueso. Los minutos pasaron en un silencio tenso roto, solo por los relinchos furiosos de Titán y el sonido de sus cascos contra el suelo. Los trabajadores murmuraban entre ellos, apostando cuánto tiempo pasaría antes de que el veterano saliera corriendo como todos los demás. Pero James permanecía inmóvil como una estatua, su respiración profunda y regular, sus ojos fijos en el caballo sin pestañear. Había algo hipnótico en aquella quietud, en la forma en que el hombre parecía absorber toda la rabia y el miedo del animal sin reaccionar. Poco a poco algo comenzó a cambiar. Los movimientos de Titán se volvieron menos frenéticos, sus relinchos menos agudos. El caballo bajó las patas delanteras al suelo, pero mantuvo su cuerpo tenso y sus orejas echadas hacia atrás en señal de desconfianza. Fue entonces cuando James hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Comenzó a hablar. Su voz era tan baja que don Miguel apenas podía escuchar las palabras desde donde estaba parado. Pero había algo en el tono, en el ritmo pausado de sus frases, que parecía flotar en el aire como una melodía antigua. El veterano no estaba dando órdenes ni intentando imponer su voluntad sobre el animal. Simplemente hablaba como si estuviera compartiendo secretos con un viejo amigo. «Sé lo que has pasado», decía con esa voz profunda y calmada. «Sé cómo es tener miedo, cómo es no confiar en nadie porque todos te han lastimado. Yo también estuve ahí, amigo. Yo también pensé que la única forma de sobrevivir era atacar primero». Las palabras fluían con una honestidad cruda que resonaba en el silencio del rancho. Titán dejó de moverse. Sus orejas, que habían estado aplastadas contra su cabeza, comenzaron a girar ligeramente hacia adelante, captando cada palabra que James pronunciaba. El caballo aún respiraba con fuerza, sus fosas nasales dilatadas y su cuerpo cubierto de sudor, pero algo en su postura había cambiado. La rigidez defensiva comenzaba a suavizarse apenas perceptiblemente. «Nadie más va a hacerte daño», continuó James sin moverse de su lugar. «No mientras yo esté aquí. Sé que no tienes razón para creerme, pero te lo voy a demostrar. No necesitas pelear más». El veterano hizo una pausa larga, dejando que sus palabras se asentaran en el aire polvoriento. Don Miguel sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas frases. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que James hablaba, como si cada palabra estuviera dirigida no solo al caballo, sino también a una parte herida de sí mismo. Los trabajadores observaban la escena con una mezcla de asombro y incredulidad. Roberto se había quitado el sombrero y lo sostenía contra su pecho como si estuviera presenciando algo sagrado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y en esa luz dorada, James y Titán parecían estar solos en el mundo, conectados por un hilo invisible de comprensión mutua. Nunca nadie había logrado mantener la atención del caballo por más de unos segundos antes de que el animal estallara en violencia, pero ahora habían pasado casi 10 minutos y Titán permanecía quieto escuchando. Finalmente James dio un paso pequeño y deliberado hacia la cerca. Los trabajadores contuvieron la respiración esperando que el caballo explotara en su furia característica, pero Titán simplemente retrocedió un par de pasos, manteniendo la distancia, pero sin atacar. Sus ojos seguían fijos en el veterano con una intensidad
que ya no era completamente hostil, sino más bien curiosa, como si estuviera tratando de descifrar qué hacía diferente a este hombre de todos los demás que habían intentado acercarse. James se detuvo respetando el espacio del animal y continuó hablando con esa voz baja y constante que parecía tener un efecto casi hipnótico. Cuando estaba en Afganistán, comenzó a contar con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. Trabajé con perros y caballos de terapia. Había soldados que regresaban del frente destrozados por dentro. Algunos habían perdido piernas o brazos, pero los que más me preocupaban eran los que llevaban las heridas donde nadie podía verlas. Don Miguel se acercó un poco más fascinado por las palabras del veterano. Había algo profundamente personal en la forma en que James hablaba, como si estuviera compartiendo una parte de su alma que raramente mostraba a otros. El ranchero notó que varios trabajadores también se habían acercado formando un semicírculo respetuoso alrededor del corral, todos pendientes de cada palabra. Vi a hombres fuertes, reducidos a sombras de lo que habían sido, continuó James, sin apartar la vista de Titán. Hombres que no podían dormir sin sobresaltarse con cada ruido. Hombres que no podían confiar en nadie, ni siquiera en sí mismos. Pero había algo en los animales, algo en su presencia silenciosa, que llegaba a lugares donde las palabras no podían alcanzar. Titán movió sus orejas hacia adelante completamente ahora y dio un paso tentativo hacia James. Era un movimiento casi imperceptible, pero todos los presentes lo notaron. El caballo que durante 3 meses había atacado a cualquiera que se acercara ahora, caminaba voluntariamente hacia el hombre que le hablaba. Había un soldado en particular, siguió James y su voz se quebró ligeramente con la emoción del recuerdo. Se llamaba Danny. Tenía solo 22 años y había visto cosas que ningún joven debería ver. No hablaba con nadie. Los doctores decían que estaba perdido en su propio infierno. Lo pusimos a trabajar con un caballo, un viejo semental que había sido rescatado de un matadero. Ese caballo había sido maltratado, golpeado, usado hasta que ya no servía para nada según sus anteriores dueños. James hizo una pausa y por primera vez miró directamente a los ojos de Titán. Durante semanas, Danny simplemente se sentaba junto al corral. No intentaba montar al caballo ni siquiera tocarlo. Solo se sentaba ahí hablándole, compartiendo sus miedos, sus pesadillas, y el caballo escuchaba. Un día Danny extendió la mano y el caballo se acercó y apoyó su cabeza en el pecho del muchacho. Ambos se quedaron ahí temblando juntos, 2 seres rotos encontrando consuelo el uno en el otro. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de algunos de los trabajadores más viejos. Roberto se pasó la manga por los ojos sin ninguna vergüenza. Don Miguel sintió un nudo apretado en la garganta. La historia de James no era solo sobre un soldado, y un caballo era sobre la conexión fundamental que existe entre todos los seres que han sufrido, sobre la posibilidad de sanación cuando 2 almas heridas se encuentran. Titán ahora estaba a solo 2 metros de la cerca, y James pudo ver las cicatrices que marcaban el cuerpo del animal. Había señales de látigos en sus flancos, marcas de espuelas mal usadas en sus costados, y una vieja herida en su pata delantera que había sanado torcida, probablemente porque nunca recibió el tratamiento adecuado. Cada cicatriz contaba una historia de dolor, de abuso, de confianza traicionada. «Te hicieron mucho daño, ¿verdad, amigo?», susurró James, y había tal compasión en su voz que el caballo inclinó la cabeza como si entendiera cada palabra. El veterano lentamente, muy lentamente, levantó su mano y la colocó sobre la cerca. No la extendió hacia el caballo ni intentó tocarlo, simplemente la dejó ahí en una oferta silenciosa de conexión. Titán observó la mano durante largos segundos,
que parecieron estirarse hasta la eternidad. Su respiración se había calmado considerablemente, y aunque sus músculos aún estaban tensos, había una diferencia notable en su postura. Ya no era la rigidez de un animal listo para atacar, sino más bien la tensión de alguien que quiere acercarse, pero tiene miedo de ser herido nuevamente. «No tienes que confiar en mí todavía», dijo James con suavidad. «Sé que la confianza se gana, no se exige, pero estoy aquí y voy a volver mañana y pasado mañana y todos los días que hagan falta. No voy a hacerte daño y no voy a dejarte solo nunca más». La promesa flotó en el aire del atardecer y algo cambió en los ojos de Titán. La furia salvaje que había dominado su mirada durante meses comenzó a dar paso a algo diferente, una pequeña chispa de esperanza tan frágil y delicada como el ala de una mariposa. El caballo dio otro paso acercándose más a la cerca y luego sorprendentemente extendió su cuello y olfateó el aire cerca de la mano de James. No hubo contacto físico todavía, pero aquel pequeño gesto de curiosidad en lugar de agresión fue suficiente para hacer que todos los presentes suspiraran aliviados. Don Miguel sintió que había presenciado algo extraordinario, el primer momento de verdadera conexión entre Titán y un ser humano desde que el caballo había llegado al rancho. Cuando la oscuridad finalmente cayó sobre el rancho, James se alejó lentamente de la cerca. Esa noche, Don Miguel apenas pudo dormir. Las imágenes del día se repetían en su mente como una película en bucle. La forma en que Titán había respondido a James era algo que nunca había visto en sus 40 años trabajando con caballos. Había algo casi místico en la conexión que se había formado entre el hombre y el animal, como si hablaran un idioma que trascendía las palabras. El ranchero se levantó antes del amanecer y desde la ventana de su dormitorio vio una luz tenue en el corral de Titán. Su corazón se aceleró. Con rapidez se vistió y salió hacia el establo. Allí encontró a James sentado en el suelo del lado exterior de la cerca con una taza de café humeante en las manos. El veterano llevaba la misma ropa del día anterior, y por el aspecto de su camioneta estacionada cerca, Don Miguel sospechó que había dormido en ella. «Buenos días, señor Ferreira», saludó James sin apartar la vista de Titán, quien estaba al otro lado del corral, observándolos con atención. Don Miguel se acercó con cuidado de no hacer movimientos bruscos. «¿Pasó la noche aquí?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. James asintió tomando un sorbo de su café. No quería que pensara que lo había abandonado. Los caballos como Titán han sido abandonados demasiadas veces. Necesitan ver que alguien se queda, que alguien cumple su palabra. El ranchero se sentó junto a James en silencio, compartiendo aquel momento matutino. Los primeros rayos del sol comenzaban a teñir el cielo de rosa y dorado, y en esa luz suave, Titán parecía menos imponente, más vulnerable. Durante la noche el caballo se había acercado más a la cerca, y ahora estaba a solo unos metros de donde los dos hombres estaban sentados. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró Don Miguel. «Debajo de toda esa rabia y ese miedo hay un animal magnífico». James sonrió levemente. «Todos somos así, señor. Todos tenemos belleza debajo de nuestras cicatrices. Solo necesitamos que alguien tenga la paciencia de verla». Los días siguientes establecieron un patrón que se convertiría en rutina. James llegaba antes del amanecer y se sentaba junto al corral hablándole a Titán durante horas. A veces compartía más historias de su tiempo en la guerra de los hombres que había conocido, de las lecciones que había aprendido. Otras veces simplemente permanecía en silencio, permitiendo que su presencia tranquila hablara por sí misma. Poco a poco Titán comenzó a acercarse más. Primero solo durante las mañanas, cuando el rancho estaba tranquilo y había pocas personas alrededor. Luego, incluso cuando había más actividad, el caballo buscaba a James con la mirada
y se acercaba cuando lo veía. Al cuarto día James trajo una manzana. La colocó en la cerca y se alejó varios pasos. Titán la observó durante largo rato, su cuerpo tenso, listo para huir al primer signo de peligro, pero finalmente el hambre y la curiosidad vencieron al miedo. El caballo se acercó despacio, extendió su cuello y tomó la manzana con delicadeza. El sonido crujiente mientras la masticaba fue música para los oídos de todos los que observaban. Don Miguel había corrido la voz sobre lo que estaba ocurriendo, y cada día más personas venían a presenciar el milagro que se desarrollaba en el Rancho Esperanza. Vecinos de ranchos cercanos, entrenadores que habían fracasado con Titán e incluso un reportero del periódico local aparecieron para ver al veterano que estaba domando al caballo indomable. Pero James no permitía que nadie se acercara demasiado. «Este no es un espectáculo», decía con firmeza, pero sin hostilidad. «Titán necesita tiempo, necesita espacio y necesita saber que puede confiar sin sentirse amenazado por una multitud». Don Miguel respetaba aquello y mantenía a los curiosos a distancia, aunque él mismo no podía resistir la tentación de observar desde lejos. El progreso era lento pero constante. Al final de la primera semana, James pudo tocar la cerca sin que Titán retrocediera. Al final de la segunda semana, el caballo permitió que James extendiera su mano a través de las tablas y tocara su hocico brevemente. Fue un momento eléctrico cargado de significado que hizo que todos los presentes rompieran en aplausos espontáneos. Pero no todo fue progreso lineal. Hubo días difíciles cuando Titán parecía retroceder a sus viejos patrones de comportamiento. Una mañana, un trabajador nuevo que no conocía la historia dejó caer accidentalmente una herramienta de metal cerca del corral. El estruendo sobresaltó a Titán, quien inmediatamente se transformó en la bestia furiosa que había sido, recordando quizás algún trauma pasado asociado con ruidos fuertes y repentinos. El caballo se lanzó contra la cerca con tal fuerza que las tablas crujieron peligrosamente. James, quien estaba del otro lado, no se inmutó. Simplemente se quedó quieto esperando a que la tormenta pasara. «Está bien, amigo», susurró con voz calmada. «Fue solo un ruido. Nadie va a hacerte daño». Tardó casi una hora, pero finalmente Titán se calmó, su respiración agitada, regresando gradualmente a la normalidad. Ese incidente le enseñó a Don Miguel y a todos en el rancho que la sanación no era un camino recto, sino un viaje lleno de altibajos, de avances y retrocesos. James nunca mostró frustración ni impaciencia. Cada retroceso era simplemente otra oportunidad para demostrarle a Titán que su compromiso era genuino, que no importaba cuántas veces el caballo pusiera a prueba su paciencia, él seguiría ahí. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el que Titán había estado especialmente agitado, Don Miguel se sentó junto a James bajo la sombra de un roble cerca del corral. «¿Cómo lo hace?», preguntó el ranchero. «¿Cómo mantiene la calma cuando él retrocede después de tanto progreso?». James miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. «Porque sé lo que es estar en su lugar», respondió con voz queda. «Sé lo que es querer confiar, pero tener tanto miedo que atacas primero. Cuando regresé de la guerra yo era Titán. Empujaba a todos los que intentaban acercarse. Mi esposa, mis amigos, mi familia. Los lastimaba porque era más fácil que dejarlos ver cuán roto estaba por dentro». Don Miguel guardó silencio, absorbiendo las palabras del veterano. Era la primera vez que James hablaba directamente sobre su propio sufrimiento, y el ranchero entendió que aquella confesión era un regalo, una muestra de confianza que no se ofrecía fácilmente. «¿Qué fue lo que cambió para usted?», preguntó don Miguel con genuina curiosidad. James sonrió con tristeza, una expresión que no llegó completamente a sus ojos. «Un perro callejero», respondió finalmente. «Lo encontré una noche afuera de un bar donde había ido a ahogar mis demonios. Estaba tan golpeado y asustado como yo.
Lo llevé a casa y mientras lo cuidaba me di cuenta de algo. No estaba salvándolo a él. Él me estaba salvando a mí. Darle un propósito, darle amor sin esperar nada a cambio, me recordó que todavía había bondad en el mundo y en mí. El ranchero sintió un profundo respeto por aquel hombre que había transformado su propio dolor en una herramienta para sanar a otros. Al entrar en la tercera semana, algo extraordinario sucedió. Era una mañana fresca de principios de otoño, y James llegó al rancho como siempre antes del amanecer. Pero esta vez, en lugar de sentarse fuera del corral, se quedó de pie frente a la puerta. Titán, quien ahora esperaba ansiosamente la llegada del veterano cada mañana, se acercó inmediatamente. Los dos se miraron durante largos momentos, una conversación silenciosa fluyendo entre ellos. Luego, con movimientos deliberadamente lentos, James abrió el pestillo de la puerta. El sonido metálico resonó en el aire quieto de la mañana, y varios trabajadores que habían llegado temprano se detuvieron en sus tareas conteniendo la respiración. Nadie había entrado en el corral de Titán desde que el caballo había llegado al rancho. Los intentos anteriores habían terminado con el animal atacando ferozmente, obligando a los intrusos a escapar por sus vidas. James dio un paso dentro del corral y se detuvo dejando la puerta abierta detrás de él. Era una declaración de confianza mutua. Él confiaba en que Titán no lo atacaría, y al dejar la puerta abierta le mostraba al caballo que podía irse si quería, que no estaba atrapado. Titán retrocedió varios pasos, sus músculos tensos y sus orejas moviéndose nerviosamente. Por un momento pareció que toda la ira antigua iba a volver a surgir, que los instintos de supervivencia iban a superar los frágiles lazos de confianza que se habían estado construyendo. Pero James no avanzó más. Simplemente se quedó ahí de pie, con las manos a los costados, su postura relajada y abierta. «Sé que esto da miedo», dijo con voz suave. «Estoy en tu espacio, en tu territorio. Pero solo vine a estar contigo, amigo. No voy a perseguirte, no voy a forzarte a hacer nada. Solo quiero que sepas que eres seguro conmigo». Los minutos se estiraron como horas. Don Miguel, quien observaba desde la casa con el corazón en la garganta, apenas se atrevía a respirar. Roberto y los otros trabajadores formaban un grupo silencioso cerca, manteniendo la distancia pero incapaces de apartar la vista de la escena que se desarrollaba. Lentamente, muy lentamente, Titán comenzó a relajarse. Sus orejas se movieron hacia adelante, su respiración se calmó y dio un paso tentativo hacia James, luego otro y otro más. Cuando estuvo a solo 1 metro de distancia, el caballo se detuvo y extendió su cuello olfateando el aire alrededor del veterano. James permaneció completamente inmóvil, apenas respirando, permitiendo que Titán lo explorara a su propio ritmo. El hocico suave del caballo rozó el hombro de James, luego su pecho, y finalmente su mano. Fue el contacto más prolongado que habían tenido, y la intimidad del momento hizo que varios de los observadores se limpiaran lágrimas de los ojos. «Hola, amigo», susurró James con voz ahogada por la emoción. «Sabía que podías hacerlo. Sabía que eras valiente». Con movimientos increíblemente lentos, James levantó su mano y la colocó suavemente sobre el cuello de Titán. El caballo se estremeció al contacto, pero no se alejó. Era la primera vez en 3 meses que alguien tocaba a Titán, y el caballo lo permitía. La mano de James descansó ahí firme pero gentil y comenzó a acariciar en círculos lentos. «Eres hermoso, ¿sabes?», dijo el veterano. «Eres fuerte y noble y mereces ser amado». Titán inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada caricia, cada momento de conexión genuina. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de James, ahora no de tristeza sino de alegría y alivio.
Este era el momento por el que había estado trabajando la ruptura de las barreras, el primer paso real hacia la sanación. Durante los siguientes 30 minutos, James simplemente estuvo ahí con Titán, acariciándolo, hablándole, permitiendo que el caballo se acostumbrara a su presencia dentro del corral. No intentó hacer nada más, no trató de ponerle un cabestro ni de guiarlo. Simplemente existió en ese espacio con el animal, ofreciendo presencia y compasión sin condiciones. Cuando finalmente salió del corral y cerró la puerta detrás de él, sus piernas temblaban de la adrenalina y la emoción. Don Miguel corrió hacia él y abrazó al veterano sin palabras, ambos hombres comprendiendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Los trabajadores rompieron en aplausos y vítores sus voces, llenando el aire matutino con celebración. Pero James simplemente se volvió hacia Titán, quien lo observaba desde el otro lado de la cerca, y asintió como si sellaran un pacto silencioso. Esa noche, el rancho celebró con una cena improvisada. Don Miguel insistió en que James se quedara, y el veterano finalmente aceptó sentándose a la mesa con la familia Ferreira y los trabajadores del rancho. Las historias fluían tan libremente como la comida, y por primera vez desde que había llegado James parecía verdaderamente relajado. Contó más anécdotas de su tiempo trabajando con animales de terapia, de los milagros pequeños y grandes que había presenciado. Pero fue durante el postre cuando la conversación tomó un giro más profundo. La esposa de don Miguel, Carmela, una mujer sabia de mirada penetrante, le preguntó a James sobre su familia. El veterano se quedó callado por un momento, mirando fijamente su taza de café, como si contuviera todas las respuestas del universo. «Tuve una familia», respondió finalmente con voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escuchar. «Una esposa maravillosa, Sara, y una hija, Sophie. Tenía 6 años cuando me fui a la guerra». Hizo una pausa larga, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener peso físico. Cuando regresé 2 años después, ya no era el mismo hombre. Las pesadillas, el insomnio, la incapacidad de conectar con nada. Sara intentó ayudarme, pero yo no se lo permití. La alejé como alejaba a todos. Eventualmente se cansó de vivir con un fantasma y se llevó a Sophie. No las culpo. Yo tampoco hubiera querido vivir conmigo. Las lágrimas brillaban en los ojos de Carmela, quien extendió su mano y la colocó sobre la de James. «Lo siento mucho», susurró. James asintió, aceptando la compasión sin rechazarla. «Por eso entiendo a Titán», dijo, levantando la vista para mirar a los presentes. «Por eso sé lo que necesita. Porque cuando estás roto, cuando el mundo te ha lastimado tanto que ya no puedes distinguir entre amigos y enemigos, lo único que queda es la rabia. Pero debajo de esa rabia hay dolor. Y debajo del dolor hay un alma que solo quiere sentirse segura otra vez». Don Miguel sintió que comprendía finalmente la verdadera profundidad del vínculo entre James y el caballo. No era simplemente un entrenador trabajando con un animal difícil. Era un alma herida reconociendo a otra y ofreciendo el tipo de compasión que solo puede venir de alguien que ha caminado por el mismo camino oscuro. Los días siguientes trajeron más avances. James ahora pasaba horas dentro del corral con Titán. Comenzó a cepillar suavemente el pelaje del caballo, hablándole todo el tiempo sobre todo y sobre nada. Le contó sobre los lugares que había visto durante la guerra, sobre los compañeros que había perdido, sobre los días oscuros después de su regreso. Y extrañamente también le habló sobre cosas simples: el sabor del café por la mañana, el sonido de la lluvia sobre un techo de metal, la forma en que el sol se sentía en la cara después de un largo invierno. Estas conversaciones unilaterales se convirtieron en un ritual casi sagrado, un espacio donde James podía procesar su propio trauma mientras ayudaba a Titán a procesar el suyo.
El caballo escuchaba cada palabra, sus orejas moviéndose constantemente para captar cada matiz del tono de James. A veces, cuando el veterano hablaba sobre momentos particularmente dolorosos, Titán acercaba su cabeza y la apoyaba suavemente contra el pecho del hombre, como si ofreciera consuelo. Una mañana, mientras James cepillaba a Titán, notó algo que lo hizo detenerse. En el flanco del caballo, parcialmente oculta bajo capas de pelo sucio, había una marca de fuego. Era vieja, casi borrada por el tiempo, pero aún visible. James pasó su dedo suavemente sobre la marca tratando de descifrar las letras y números. Cuando finalmente las distinguió, su corazón se aceleró. La marca era de un rancho famoso en Kentucky, un lugar conocido por criar caballos de carreras de élite. Esto cambiaba todo. Titán no era simplemente un caballo abandonado al azar. Había sido parte de algo importante, había tenido valor, había sido alguien antes de convertirse en la criatura rota que todos temían. «Don Miguel necesita ver esto», dijo James en voz alta, y Roberto, quien había estado observando desde fuera del corral, corrió a buscar al patrón. Cuando don Miguel examinó la marca, su expresión cambió de sorpresa a comprensión. «Conozco ese rancho», dijo lentamente. «Los Morrison. Crían algunos de los caballos de carrera más rápidos del país. Pero hace unos años hubo un escándalo. Uno de sus mejores sementales sufrió una lesión grave durante un entrenamiento, y en lugar de retirarlo con dignidad, el dueño intentó seguir corriendo con él. El caballo se quebró más en una carrera y casi muere en la pista. Hubo protestas e investigaciones. Los Morrison perdieron su licencia temporalmente». James sintió que la rabia crecía en su pecho. Él preguntó señalando a Titán: «¿Es ese caballo don Miguel estudió al gigantesco semental con nueva perspectiva?» Podría ser respondido. El tiempo coincide. Y el tamaño Titán siempre fue excepcionalmente grande incluso para un pura sangre. Si es él, entonces lo que le hicieron. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Todos entendían. Habían tomado a un animal magnífico lleno de potencial y promesa, y lo habían usado hasta romperlo. Cuando ya no era rentable, simplemente lo habían descartado como basura. La historia de Titán ya no era solo sobre un caballo agresivo, era sobre abuso, sobre codicia, sobre la forma en que los seres vulnerables son explotados por aquellos con poder. James se arrodilló frente a Titán tomando la cabeza del caballo entre sus manos. «Te hicieron correr cuando estabas herido, ¿verdad?», susurró. «Te empujaron más allá de tus límites porque para ellos era solo una inversión, un medio para ganar dinero. Y cuando ya no pudiste darles lo que querían, te tiraron como si nunca hubieras importado». Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. «Pero importas, amigo, importas mucho». Aquella revelación cambió algo fundamental en la forma en que todos en el rancho veían a Titán. Ya no era el monstruo peligroso que había que temer. Era una víctima, un superviviente, alguien que había sido profundamente herido y que había respondido de la única forma que conocía. La compasión reemplazó al miedo, y uno por uno los trabajadores comenzaron a hablar con Titán cuando pasaban cerca de su corral. No intentaban tocarlo ni acercarse demasiado, pero le ofrecían palabras amables, saludos matutinos, pequeñas muestras de respeto, y Titán respondió. Su agresividad disminuyó notablemente. Ya no atacaba la cerca cuando la gente pasaba cerca. En lugar de eso, observaba con curiosidad como si estuviera redescubriendo lentamente que no todos los humanos eran enemigos. James decidió que era tiempo de dar el siguiente paso. Una mañana llegó al rancho con un cabestro de cuero suave en las manos. Lo había elegido cuidadosamente uno sin partes metálicas, que pudieran asustar a Titán, sin bordes ásperos, que pudieran recordarle los instrumentos de tortura que probablemente había experimentado durante sus días en las carreras.
Entró al corral como lo había hecho docenas de veces antes, y Titán se acercó inmediatamente buscando las caricias y las palabras tranquilizadoras que se habían convertido en parte de su rutina diaria. «Hoy vamos a probar algo nuevo, amigo», dijo James, mostrándole el cabestro a Titán. El caballo lo olfateó con cautela, sus fosas nasales dilatándose mientras procesaba el olor del cuero. Retrocedió un paso, sus músculos tensándose automáticamente. James no lo siguió. Simplemente sostuvo el cabestro en una mano y extendió la otra hacia Titán con la palma abierta. «Sé que esto te asusta. Sé que te recuerda cosas malas. Pero esto es diferente. Esto no es una cadena ni un instrumento de control. Es solo una forma de caminar juntos, de estar conectados». Durante casi una hora James permaneció ahí hablando suavemente, permitiendo que Titán se acostumbrara a la presencia del cabestro. El sol subía en el cielo, y el calor del día comenzaba a intensificarse, pero el veterano no mostraba ninguna señal de impaciencia. Finalmente Titán dio un paso tentativo hacia adelante y luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, James levantó el cabestro muy lentamente, dándole al caballo todo el tiempo del mundo para retroceder si quería. Titán tembló cuando el cuero tocó su cabeza, pero no se alejó. Con movimientos infinitamente gentiles, James deslizó el cabestro sobre el hocico de Titán y lo aseguró detrás de sus orejas. «Eso es, amigo», susurró con voz quebrada por la emoción. «Eres tan valiente. Eres tan increíblemente valiente». Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Este momento representaba más que simplemente poner un cabestro en un caballo. Era Titán eligiendo conscientemente confiar, eligiendo ser vulnerable, eligiendo creer que James no lo lastimaría. Los observadores que se habían reunido alrededor del corral estallaron en aplausos, pero James rápidamente les hizo señas de que guardaran silencio. Demasiado ruido, demasiada emoción podría asustar a Titán y destruir el progreso que acababan de hacer. Con el cabestro puesto, James simplemente se quedó ahí, con una mano descansando suavemente en el cuello del caballo. No intentó guiarlo ni obligarlo a moverse. Solo quería que Titán se acostumbrara a la sensación, a entender que el cabestro no significaba dolor ni fuerza. Después de varios minutos, James tomó la cuerda que colgaba del cabestro y dio un suave tirón. «Vamos a dar un paseo», dijo con voz tranquila. «Solo tú y yo». Titán dudó sus instintos de lucha o huida, activándose automáticamente. Pero luego miró a James, a esos ojos azul grisáceo que nunca le habían mentido, y dio un paso, luego otro. Y así juntos caminaron lentamente alrededor del interior del corral. Era una escena simple pero profundamente conmovedora. El hombre y el caballo moviéndose en sincronía, sus pasos cayendo en un ritmo natural. Don Miguel observaba con el corazón henchido de gratitud y asombro. En todos sus años trabajando con caballos, nunca había presenciado algo así. La transformación de Titán no era solo física, era espiritual. El caballo, que había estado tan consumido por el miedo y la rabia, ahora caminaba con dignidad, su cabeza alta y sus movimientos fluidos. Después de varias vueltas alrededor del corral, James se detuvo y quitó el cabestro. «Suficiente por hoy», dijo acariciando el cuello de Titán. «No quiero cansarte. Esto es sobre construir confianza, no sobre probar nada a nadie». Titán sacudió su cabeza como si estuviera sacudiéndose el peso de viejos recuerdos, y luego hizo algo extraordinario. Se acercó a James y apoyó su enorme cabeza contra el pecho del hombre, en un gesto de afecto tan puro y simple que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Esa noche, mientras James preparaba su camioneta para irse, Don Miguel se acercó con una expresión seria. «Necesitamos hablar sobre el futuro», dijo el ranchero. «Titán ha progresado más en un mes contigo de lo que nadie pensó posible». «¿Pero qué sigue, James?».
¿Cuál es el plan a largo plazo? El veterano se apoyó contra su camioneta mirando hacia el cielo estrellado. Honestamente, señor Ferreira, no lo sé, respondió. Mi objetivo era simplemente ayudar a Titán a confiar de nuevo, a mostrarle que no todos los humanos son crueles. Pero ahora que hemos llegado hasta aquí, hice una pausa buscando las palabras correctas. Creo que Titán necesita un propósito. Los caballos como él necesitan trabajar, necesitan sentirse útiles, pero no puede volver a las carreras. Eso lo destruiría. Don Miguel asintió lentamente. He estado pensando lo mismo, y creo que tengo una idea. El ranchero explicó su plan. En el pueblo vecino había un centro de terapia para niños con discapacidades, un lugar donde usaban caballos para ayudar en el tratamiento de condiciones que iban desde parálisis cerebral hasta trastorno de estrés postraumático. Siempre estaban buscando caballos gentiles y pacientes, pero Titán, con su tamaño imponente y su propia historia de trauma y recuperación, podría ser perfecto. Los niños que venían al centro a menudo sentían que nadie entendía su dolor, dijo don Miguel, pero Titán entiende. Él sabe lo que es estar roto y encontrar la forma de sanar. Podría ser inspiración y sanador al mismo tiempo. James sintió que algo se acomodaba en su pecho como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo, de repente encajara en su lugar. Eso sería perfecto, dijo con voz ahogada. Sería absolutamente perfecto. Las semanas siguientes fueron de preparación intensiva. James trabajaba con Titán todos los días, enseñándole a caminar con el cabestro, a detenerse, cuando se le pedía a tolerar diferentes sonidos y sensaciones. El centro de terapia tenía requisitos específicos y aunque Titán había hecho un progreso increíble, todavía había trabajo por hacer. El caballo necesitaba aprender a no asustarse con sillas de ruedas, con muletas, con los movimientos impredecibles que los niños con discapacidades a menudo hacían. Don Miguel trajo equipamiento del centro y lo colocó alrededor del corral. Una silla de ruedas vieja, algunas muletas, incluso grabaciones de voces de niños riendo y gritando. Al principio Titán reaccionó con nerviosismo, retrocediendo cada vez que algo se movía inesperadamente. Pero James estaba siempre ahí, su presencia constante, un ancla en medio de lo desconocido. «Está bien, amigo», repetía una y otra vez. «Estos son sonidos de vida, de alegría. Nadie va a hacerte daño». Gradualmente, muy gradualmente, Titán comenzó a aceptar estos nuevos estímulos. James introducía cada elemento lentamente, permitiendo que el caballo lo investigara a su propio ritmo. Cuando Titán olfateaba la silla de ruedas sin retroceder, James lo recompensaba con caricias y palabras de aliento. Cuando permitía que las grabaciones de voces infantiles sonaran sin agitarse, recibía manzanas y zanahorias. El proceso era lento y requería paciencia infinita, pero James nunca flaqueaba. Había algo casi meditativo en aquel trabajo, la repetición constante, la construcción lenta pero segura de confianza. Y mientras trabajaba con Titán, James se daba cuenta de que él también estaba sanando. Cada pequeña victoria del caballo era también suya, cada momento de conexión llenaba los espacios vacíos que la guerra había dejado en su alma. Un día llegó al rancho una mujer llamada Teresa, quien dirigía el centro de terapia. Era una persona menuda de unos 50 años, con ojos amables y una sonrisa que irradiaba calidez genuina. Había trabajado con caballos de terapia durante más de 20 años y había visto todo tipo de animales, desde ponis diminutos hasta caballos de tiro gigantes. Pero cuando vio a Titán, sus ojos se abrieron con asombro. «Es magnífico», dijo con voz suave. Don Miguel me contó su historia, pero verlo en persona. Hay algo especial en él, algo que no puedo explicar.
James, quien había estado cepillando a Titán, se volvió para saludarla. «Es un superviviente», respondió con orgullo evidente en su voz. «Y está listo para ayudar a otros a sobrevivir también». Teresa pasó la siguiente hora observando mientras James trabajaba con Titán. Vio cómo el caballo respondía a cada comando con paciencia, cómo se mantenía quieto cuando James colocaba objetos extraños cerca de él, cómo sus ojos, aunque todavía cautelosos, ya no reflejaban el terror ciego que había definido sus primeros meses en el rancho. Cuando la sesión terminó, Teresa se acercó lentamente a la cerca, hablando en voz baja. «Hola, Titán», dijo extendiendo su mano con la palma hacia arriba. «Soy Teresa. Voy a ser tu amiga también». Titán la observó durante varios segundos, evaluando esta nueva presencia. Luego, sorprendentemente, dio un paso hacia ella y olfateó su mano. Fue un momento pequeño pero significativo, la primera vez que Titán mostraba apertura hacia alguien que no fuera James. Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. «Va a ser perfecto para los niños», dijo. «Absolutamente perfecto». Los preparativos para la transición de Titán al centro de terapia comenzaron en serio. James pasó tiempo en el centro, familiarizándose con el entorno, con el personal, con los protocolos. Conoció a algunos de los niños que vendrían a trabajar con Titán y quedó profundamente conmovido por sus historias. Había una niña llamada María, de 8 años, que había sufrido un accidente automovilístico que la dejó con daño cerebral traumático. No había hablado desde el accidente y los médicos no estaban seguros de si volvería a hacerlo. Estaba también Carlos, un adolescente de 14 años con parálisis cerebral que luchaba con la depresión y el aislamiento. Y Emma, una niña de 6 años con trastorno del espectro autista que se agitaba fácilmente con el contacto humano, pero que había mostrado una conexión inexplicable con los animales. James vio en cada uno de estos niños un reflejo de Titán, almas heridas, buscando sanación, buscando conexión. El día finalmente llegó para llevar a Titán al centro. James llegó temprano al rancho con un remolque grande y bien ventilado. Había pasado la noche anterior en vela preocupándose por cada detalle posible. Cargar a Titán en un remolque sería una prueba enorme, un eco de experiencias pasadas traumáticas que podrían desencadenar sus viejos miedos. Don Miguel y varios trabajadores se reunieron para ayudar, pero James les pidió que mantuvieran su distancia. «Esto es algo que Titán y yo tenemos que hacer juntos», dijo con voz tranquila pero firme. «Necesita saber que puede confiar en mí incluso en las situaciones más aterradoras». Abrió la puerta del remolque de par en par y colocó una rampa. Luego entró al corral donde Titán esperaba ya con el cabestro puesto. «Hoy es un día grande, amigo», dijo James, acariciando el cuello del caballo. «Vamos a ir a un lugar nuevo, a conocer gente nueva. Sé que da miedo. Sé que la última vez que subiste a un remolque probablemente fue cuando te llevaban lejos de todo lo que conocías. Pero esta vez es diferente. Esta vez vas hacia algo mejor, hacia un propósito, hacia un futuro. Y yo voy a estar contigo en cada paso del camino». Tomó la cuerda del cabestro y comenzó a caminar lentamente hacia el remolque. Titán lo siguió, pero cuando llegaron a la rampa se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron y su cuerpo se tensó. James podía sentir el miedo emanando del animal en olas casi palpables. No lo forzó. Simplemente se quedó ahí al pie de la rampa permitiendo que Titán procesara sus emociones. Los minutos pasaron. 10, 20, 30. El sol subía más alto en el cielo y el calor del día comenzaba a intensificarse. Don Miguel hizo un movimiento como para acercarse para ofrecer ayuda, pero Roberto lo detuvo con una mano en el hombro. «Déjelos trabajar esto», susurró. «Esto es entre ellos dos». James continuaba hablando, su voz un hilo constante de tranquilidad en el aire tenso. «Sé que esto te lleva de vuelta a lugares oscuros.
Sé que cada fibra de tu ser te está diciendo que corras, que luches, que hagas cualquier cosa menos subir a ese remolque. Pero mírame, Titán. Mírame a los ojos. ¿Te he mentido alguna vez? ¿Te he lastimado? ¿Te he dado alguna razón para no confiar en mí? El caballo lo miraba a esos ojos oscuros llenos de un conflicto interno tan intenso que era casi tangible. Entonces lentamente, tan lentamente, que al principio nadie estuvo seguro de qué estaba sucediendo, Titán levantó un casco y lo colocó en la rampa. El sonido del metal contra madera resonó como un trueno en el silencio expectante. James contuvo el aliento sin atreverse a moverse. «Eso es, amigo», susurró. «Eso es. Solo un paso». Titán mantuvo el casco ahí durante varios segundos, probando el peso, sintiendo la solidez de la rampa. Luego levantó otro casco y lo colocó junto al primero. Ahora tenía las dos patas delanteras en la rampa y su cuerpo temblaba con el esfuerzo de controlar su miedo. «Eres el más valiente», dijo James con voz quebrada por la emoción. «Eres el caballo más valiente que he conocido». Paso a paso, con paciencia infinita. Titán subió la rampa. Cuando finalmente estuvo completamente dentro del remolque, todos los presentes dejaron escapar suspiros colectivos de alivio. James entró detrás de él y pasó varios minutos simplemente estando ahí con Titán, acariciándolo, hablándole, asegurándole que todo estaba bien. El viaje al centro de terapia tomó 45 minutos. James conducía con cuidado extremo, evitando baches y tomando las curvas con suavidad. Cada pocos minutos se detenía y caminaba hacia atrás para hablar con Titán a través de la ventanilla del remolque. «Estás bien, amigo. Ya casi llegamos. Va a ser maravilloso, te lo prometo». Cuando finalmente llegaron al centro, Teresa estaba esperando junto con su personal. Habían preparado un corral especial para Titán, uno que estaba alejado del área principal donde trabajaban con los otros caballos. Querían darle tiempo para aclimatarse antes de exponerlo a demasiada actividad. Bajar del remolque fue más fácil que subir, como si Titán entendiera que la parte difícil había pasado. Cuando sus cascos tocaron tierra firme, sacudió su cuerpo entero liberando la tensión acumulada del viaje. Teresa se acercó lentamente hablando en voz baja mientras James guiaba a Titán hacia su nuevo corral. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Titán», dijo con calidez genuina. «Vas a hacer cosas increíbles aquí. Vas a cambiar vidas». El corral era espacioso con pasto fresco, abundante agua y un refugio grande donde Titán podría protegerse del sol y la lluvia. Había otros caballos en corrales cercanos lo suficientemente cerca para que Titán pudiera verlos y socializar eventualmente, pero no tan cerca como para agobiarlo. James pasó el resto del día en el centro ayudando a Titán a instalarse. Caminaron juntos por todo el terreno, permitiendo que el caballo explorara su nuevo entorno. Conocieron a los otros caballos desde una distancia segura. Visitaron el área de terapia donde los niños vendrían a trabajar con él. Era un espacio hermoso con arena suave, bancos cómodos y equipamiento adaptado para niños con diferentes necesidades. Al atardecer, mientras James se preparaba para irse, sintió una punzada de tristeza. Durante 2 meses, Titán había sido su enfoque constante, su propósito, su razón para levantarse cada mañana. La idea de dejarlo, incluso sabiendo que era por su bien, le dolía más de lo que esperaba. Se paró junto al corral y Titán inmediatamente se acercó apoyando su cabeza contra el pecho de James, como había hecho tantas veces antes. «Vas a estar bien, amigo», susurró James con lágrimas corriendo por su rostro. «Vas a ser brillante, y voy a venir a visitarte, lo prometo. No voy a desaparecer de tu vida. Pero ahora es tu momento de brillar, de mostrarle al mundo lo increíble que eres». Titán permaneció quieto como si estuviera absorbiendo cada palabra, grabándolas en su memoria para los días por venir. Los primeros días en el centro fueron de ajuste. Titán estaba nervioso en su nuevo entorno,
y aunque no mostraba la agresividad que lo había caracterizado antes, tampoco estaba completamente relajado. Teresa y su equipo trabajaban con él diariamente construyendo sobre la base que James había establecido. Y fiel a su promesa, James venía cada día pasando horas con Titán, asegurándole que no había sido abandonado. El día finalmente llegó para que Titán conociera a su primer niño. Teresa había elegido cuidadosamente a Emma, la niña de 6 años con autismo. Emma había mostrado una afinidad natural con los animales y Teresa sentía que su energía tranquila sería una buena combinación para Titán. James estaba ahí, por supuesto, parado cerca, por si Titán necesitaba su apoyo. Cuando Emma entró al área de terapia de la mano de su madre, su mirada inmediatamente se fijó en Titán. A diferencia de la mayoría de los niños que se intimidaban por el tamaño del caballo, Emma parecía fascinada. Grande murmuró la primera palabra que había dicho en semanas, según su madre: bonito. Teresa se arrodilló junto a Emma. Sí, es muy grande y muy bonito. Se llama Titán. ¿Quieres conocerlo? Emma asintió solemnemente y comenzó a caminar hacia el corral. Su madre hizo un movimiento para detenerla preocupada, pero Teresa la tranquilizó con un gesto. Observemos primero. Emma se acercó a la cerca, y Titán, que había estado al otro lado del corral, levantó su cabeza. Por un momento el tiempo pareció detenerse. La niña y el caballo se miraron a través del espacio que los separaba, dos seres que habían luchado para conectar con el mundo de maneras que otros no podían entender. Entonces Titán hizo algo extraordinario. Comenzó a caminar hacia Emma, sus pasos lentos y deliberados. Cuando llegó a la cerca, se agachó ligeramente, bajando su enorme cabeza hasta el nivel de la niña. Emma extendió su mano pequeña sin miedo, sin dudas. Sus dedos tocaron el hocico de Titán y una sonrisa se extendió por su rostro. Suave dijo con voz clara: «Él me entiende». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de su madre, quien nunca había visto a su hija conectar tan profundamente con otro ser. James observaba la escena con el corazón tan lleno que pensó que podría estallar. En ese momento vio la culminación de todo su trabajo, la validación de cada hora de paciencia, de cada palabra suave, de cada promesa cumplida. Titán no solo había sanado, se había transformado en un sanador. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Titán se convirtió en la estrella del centro de terapia. María, la niña que no había hablado desde su accidente, pronunció sus primeras palabras mientras acariciaba el cuello de Titán. «Mamá, quiero subir al caballo grande», dijo, y su madre colapsó en lágrimas de alegría. Carlos, el adolescente con parálisis cerebral, encontró en Titán una razón para seguir luchando. Mientras trabajaba con el caballo, su depresión comenzó a levantarse, reemplazada por un sentido de propósito y conexión. Pero fue Emma quien desarrolló el vínculo más profundo con Titán. Venía al centro 3 veces por semana y cada visita era un pequeño milagro. La niña, que había tenido dificultad para mantener contacto visual con otros humanos, podía pasar horas mirando a los ojos de Titán. La niña, que se agitaba con el ruido y el caos, encontraba paz absoluta en la presencia silenciosa del caballo. Un día Teresa le preguntó a Emma qué era lo que hacía a Titán tan especial. La niña pensó durante un momento, con la seriedad que solo los niños pueden tener. «Él estuvo triste», como yo, respondió, «pero ahora está feliz. Eso significa que yo también puedo estar feliz». Aquellas palabras simples pero profundas resonaron con todos los que las escucharon. Titán no era solo un caballo de terapia, era un testimonio viviente de que el trauma no tiene que definir el futuro, de que la sanación es posible, de que incluso las almas más rotas pueden encontrar propósito y alegría nuevamente. Para James, trabajar con Titán también había traído sanación de maneras que nunca anticipó. Al ayudar al caballo a superar su trauma,
Había confrontado su propio pasado. Las conversaciones unilaterales que había tenido con Titán habían sido en realidad conversaciones consigo mismo, procesando finalmente las experiencias que había enterrado durante años. Una tarde, mientras James observaba a Titán trabajar con un grupo de niños, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo le hizo contestar. «Hola, papá», dijo una voz femenina que no había escuchado en 5 años. «Sophie». El corazón de James se detuvo y luego comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos a su alrededor podrían escucharlo. Sophie, su pequeña niña, que ya no era tan pequeña. «Mamá me dio tu número», dijo ella con voz temblorosa. «He estado siguiendo la historia del caballo que salvaste. Está por todas partes en las noticias. Y yo solo pensé que tal vez, si pudiste ayudar a ese caballo a sanar, tal vez haya esperanza para nosotros también». Las lágrimas corrían por el rostro de James sin control. «Siempre ha habido esperanza», Sophie susurró. «Siempre. Solo necesitaba aprender a ser lo suficientemente valiente para aceptarla». Sophie rió suavemente, una risa que sonaba tan parecida a la de su madre que le dolió el corazón. «¿Te gustaría conocerlo?», preguntó James. «A Titán. Creo que le gustarías, y me encantaría verte. Hay tanto que quiero decirte, tanto que necesito pedirte perdón». «Me encantaría, papá», respondió Sophie. «Me encantaría mucho». Cuando colgó el teléfono, James se encontró mirando a Titán, quien lo observaba desde el corral como si supiera exactamente lo que acababa de suceder. «Gracias, amigo», susurró James. «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». 2 semanas después, Sophie llegó al centro de terapia. Era una joven de 23 años, alta y hermosa, con los ojos de su madre y la mandíbula de su padre. El encuentro fue incómodo al principio, lleno de silencios pesados y miradas nerviosas. Pero entonces James la llevó a conocer a Titán y algo cambió. Mientras Sophie acariciaba el cuello del enorme caballo, James le contó toda la historia. Le habló del Titán furioso y aterrorizado que atacaba a todos. Le contó sobre las semanas de paciencia de las pequeñas victorias y los retrocesos ocasionales. Le explicó cómo el caballo había aprendido lentamente a confiar de nuevo, a creer que no todos los humanos eran enemigos. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que no estaba solo contando la historia de Titán. Estaba contando su propia historia también. Sophie escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo también quiero aprender a confiar de nuevo, papá», dijo finalmente. «Quiero que seamos una familia otra vez. No será fácil y llevará tiempo, pero si Titán puede hacerlo, si tú puedes hacerlo, entonces yo también puedo». Los meses que siguieron no fueron perfectos. La sanación nunca lo es. Hubo conversaciones difíciles, disculpas largas esperadas y momentos de dolor cuando viejas heridas se abrieron de nuevo. Pero así como James había estado ahí para Titán en cada paso del camino, Sophie y James estuvieron ahí, el uno para el otro. Visitaban el centro juntos, viendo a Titán trabajar su magia con los niños. Y en esos momentos, observando al caballo que había transformado su vida, James sentía una paz que no había conocido en años. 1 año después del día en que James llegó por primera vez al Rancho Esperanza, el centro de terapia organizó una celebración. Era el aniversario de Titán y una oportunidad para que todas las familias cuyos hijos habían sido tocados por el caballo se reunieran y compartieran sus historias. Don Miguel vino junto con Roberto y varios trabajadores del rancho. Teresa dio un discurso emotivo sobre el impacto que Titán había tenido. Y James, parado junto a Sophie con su brazo alrededor de su hija, miró a su alrededor y se maravilló de cómo un caballo roto había sanado a tantas personas, incluyéndolo a él mismo.
Mientras el sol se ponía ese día, James se acercó al corral donde Titán descansaba. El caballo inmediatamente levantó su cabeza y caminó hacia él. James apoyó su frente contra la del caballo cerrando los ojos. «Gracias por encontrarme», susurró. «Gracias por enseñarme que vale la pena luchar por la sanación, que el amor puede superar al miedo y que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad». Titán resopló suavemente como si estuviera de acuerdo. Y en ese momento perfecto, bajo el cielo tejano pintado de oro y púrpura, un hombre y un caballo, ambos salvados por el poder del amor inquebrantable, se pararon juntos. Dos almas que habían encontrado su camino de regreso a casa.